Ivana Sherman. El sábado es 3 de junio, cualquiera que tenga un calendario lo sabe. Hasta acá ninguna noticia. Correcto. Sí, una información chequeada. Sí. El sábado es 3 de junio. Es Ni Una Menos, es el 9º Ni Una Menos, se cumplen 8 años del primero. Es un montón de tiempo, la verdad, ¿no? 2015. 2015 fue el primero, tras el femicidio de Kiara Páez. Nosotros venimos hablando un poco acá, no solo en este programa, ¿no? Es un tema que atraviesa la programación de Gelatina, ¿no? También como el estado en el que está el feminismo ahora, qué reivindicaciones se pueden recuperar, cuáles fueron abandonadas o qué estado de disgregación hay. Se ha pedido muchísima autocrítica al feminismo desde un montón de espacios que después aprovechan ese pedido de autocrítica o cualquier error que se haya cometido para envalentonarse en una reacción conservadora de la que ya hablamos bastante el 8M. No quiero repetirme, pero sí que quedaron como algunas fechas, o el feminismo quedó quizás en los términos institucionales y comunicacionales, relegado a hablar de esos temas sí o sí en algunas fechas, y como es 3 de junio, bueno, yo quiero aprovechar, ya que tenemos esas fechas, para hablar un poco del tema. De todas formas, ayer, por ejemplo, hicimos un programa sobre esto en Nacional Rock, en Ser Millennial Soy, con 3 compañeras. Vino Agus Frontera de LATFEM, vino Subus Leunda, vino Agus Colombo, que es mi compañera en mate, que hace un newsletter sobre el tema desde hace un año y pico. Estaba, por supuesto, con Sol Garnica, mi compañera, y charlamos bastante de esto, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa ahora? Porque hace varios años, sobre todo con la pandemia, sobre todo después de que se aprobó el aborto, sobre todo después de que, bueno, no gobierna Macri, entonces no es tan sencillo como que aglutinar. Macri era un aglutinante también, obviamente, y después cuando ya una parte muy importante del movimiento dice, bueno, pero pará, porque muchos están ya en lugares de poder en el buen sentido, ¿no? En lugares de gestión, en lugares institucionales, ya no es tan sencillo aglutinarse en el reclamo, y a la vez, y bueno, pero es porque tenemos un montón de cosas ganadas, también claro, como para darnos una caricia. Y ayer me pareció muy interesante, yo no suelo autobombear tanto en realidad, pero estuvo bueno, está subido en la web, en YouTube de Nacional Rock, porque fue más de pensar entre las 5, que somos bastante distintas, algunas entre nosotras, como en ese estado en el que está y qué falencias hay para poder volver a comunicar y volver a convocar, ¿no? Y de hecho, este año, en el 3 de junio, entre las reivindicaciones que ahora vamos a repasar brevemente, una es que sea de nuevo en las calles, porque se perdió un poco esa fuerza. Porque el año pasado no hubo movilización. No, sí, hubo, pero sí... ¿Había perdido fuerza la convocatoria? Yo igual, como que voy y golpeo, che, hay poca gente, y después empiezo a caminar. Y hay cuadras, claro, y pero cuadras, hay poca gente comparado con el, claro. Cuadras, lo que pasa es que, claro, hubo tales estallido. En un claro, momento fue tan que nadie quedaba afuera. Claro. Que fue muy impactante. Nadie quería quedarse afuera. Además, también me acuerdo, no sé si, bueno, cuando ella tenía 25, o sea, yo 20, o sea, hace como 15 años, cuando Male Pichot empezó a hacer stand-up, yo me acuerdo que ella tenía unas líneas que era que hay un fenómeno auditivo, que vos decís, soy feminista, y te dicen, acogida. No, feminista. Sí, te cogen mal. Como que ella decía, tenía esa línea, ¿no? Mucho antes de que todas podamos reivindicarnos feministas sin que sea un mal cogida. Y yo me acordé ahora de eso porque de nuevo como que está dando la vuelta, ¿viste? Y como que de nuevo le siguen jodiendo, ya tienen el DNI con la que chahuevo. Como que ya empezó a pasar de nuevo eso, y es bastante desalentador, ¿no? Obviamente, y también es bueno que hace cada uno para que el feminismo vuelva a ser atractivo, para encontrar aglutinantes. Y la línea piantavotos, ¿no? Como bueno, como se estaba sacando el DNI no binario, no se resolvió la inflación. Claro, eso con todo, con el ambientalismo, con la cuestión de clase en general, si querés, con cualquier reivindicación, todo parece piantavotos, salvo ir a reventar Vaca Muerta. Si querés, andar a reventar Vaca Muerta, porque hay otras cosas para discutir también y para pensar. Este día tiene mucho que ver con las violencias máximas, que tienen que ver con los femicidios. Hay distintos observatorios que durante estos años fueron haciendo relevos. No hay tanta información oficial. Sé que hay una especie de medición del Poder Judicial. Hoy busqué y no vi que se haya publicado, quizás se me escapó, pero no vi que se haya publicado el informe. Pero sí existe, por un lado, el observatorio Ahora que sí nos ven, que esta noche presenta junto a Feminacida su informe, por lo tanto todavía no están los datos que tienen desde ese 3 de junio de 2015 hasta el 25 de mayo de 2023. El observatorio, que es el primero que lo empezó a hacer, que sí publicó hoy los datos, es el observatorio Adriana Maricel Zambrano, de la Casa del Encuentro, que raconta femicidios desde 2009, o sea, mucho antes de que... Claro, de que del Ni Una Menos. De que se cristalice.
Y en estos 8 años, desde el 3 de junio de 2015 hasta el 28 de mayo de 2023, es decir, hasta hace 2 días, hubo 2.554 víctimas de femicidio en Argentina. Esto es un relevamiento que se hace en base a cobertura en los medios, ¿sí? A los femicidios y transfemicidios que salen en los diarios, que no es, o sea, obviamente son menos que los que existen en realidad. Esos son los que llegan a ser cubiertos por los medios y es a lo que puede acceder un observatorio, como su nombre le indica. De todas formas, son números medio desoladores, obviamente. Si tenés la plaquita, Felu o Joa, esta es la placa que hizo el observatorio de la Casa del Encuentro. De esos 2.554 femicidios que hubo estos 8 años, 2.282 fueron femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, ¿sí? Hablamos de mujeres asesinadas por su condición de mujer, por hombres que consideran que son de su propiedad y que si les dicen que no a algo deben morir. 58 trans y transfemicidios dentro de estos 2.554. 214 femicidios vinculados de varones y niños, ¿sí? Este femicidio vinculado tiene que ver con cuando para dañar a la mujer se asesina a alguien querido, cercano o que está intentando protegerla, ¿sí? Que se interpuso en ese intento. Un hermano, una pareja, sí, un amigo. O un niño para dañarla, claro. ¿sí? Y 2.691 hijos e hijas quedaron sin madre como consecuencia de las 2.554 víctimas. Sí, así es. Y unos datos muy importantes o sea, más o menos estamos siempre ante los mismos números. ¿Se acuerdan cuando al principio hablamos de un femicidio cada 24 horas? Y esto quizás da un femicidio cada 30, cada 31 horas. Como que esos números no terminan de aflojar y eso también da lugar a esa reacción conservadora. Entonces, ¿para qué rompe los huevos? Claro. Si al final, ¿y qué mierda quieren ir? Mirá, Juan Carlos, que no mates en principio. O sea, capaz también hay una parte que excede luchas que podamos tener. Corregime si me equivoco, pero recuerdo que durante la cuarentena era el único delito que no bajaba. Que no bajaba, y ese es otro dato muy importante que, más allá del observatorio que mires, de los datos que mires o del año puntual en que mires, siempre, inexorablemente, más del 60% de los femicidios los cometió la pareja o la expareja de la víctima, por esto que decimos, un hombre que considera que es propietario de esa persona, y más del 50% en todos los casos desde siempre adentro de la casa de la víctima. Por eso es que en la pandemia estábamos en casa. Claro, y no era un lugar seguro, ¿sí? Claro. De ahí la importancia de las políticas públicas, de que tengas recursos para, si estás en una situación de violencia, poder irte, de tener medidas judiciales que tengan el 10% más o menos, ya tenían medidas previas de protección y sin embargo las asesinaron igual. Entre el 5 y el 10%, depende del año también, fueron ejercidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿quién nos va a cuidar? Si con sus armas reglamentarias nos asesinan, ¿no? Hay como toda una gran cadena todavía no resuelta y de cosas que sí tiene injerencia el Estado. Porque después que en una pareja un tipo decida asesinar a su esposa, a su novia, a su mujer, a su chica, a su señora, a su amante, bueno, eso es algo que es muy difícil, que el Estado no es Minority Report, pero en todo lo demás podés hacer una serie de cosas. Si alguien está en situación de violencia, puede darle los recursos para que se pueda ir. Por eso hablamos tanto de violencia económica. Cuando vos vivís en una situación de dependencia, no es tan sencillo como te trata mal, te amenaza, ándate. ¿A dónde? ¿Con qué? Con las criaturas, con el piberío. Entonces, de ahí que los reclamos tengan que ver con la reforma judicial feminista, que es algo que hablamos mucho con mi amiga Sol Garnica, que es una cosa muy abstracta, una consigna muy abstracta, muy difícil de concretar. Acá en este programa hablamos muchísimo de la justicia, de las falencias que tiene, de los pasadizos por los que circula. Como todo lo que tiene que ver con la cuestión judicial, salvo que el laburo de fiscal, de juez, se vuelve difícil de comprender, explicar, traducir. Pero digamos que haya un criterio de que un femicidio es un femicidio y no un asesinato. Bueno, es algo que la justicia ya podría tener resuelto. Claro, un crimen pasional. Un transfemicidio no es un asesinato, un hecho de inseguridad, es un transfemicidio, es un crimen de odio por la identidad de esa persona que es trans. También el reclamo pasa por la violencia institucional, es decir, la violencia que precisamente ejerce el Estado a través fundamentalmente de sus fuerzas de seguridad. Hace un rato en Elijo Creer estuvo Sofi, las trabajadoras sexuales y las personas trans y las trabajadoras de la economía popular son el objetivo fundamental en un corte de género de la violencia institucional. Por supuesto, el reclamo por el desendeudamiento, que también es un poco abstracto, porque si la deuda con el fondo no la vamos a solucionar en la marcha de Ni Una Menos, pero a la vez todo ese endeudamiento a nivel país se traduce en endeudamiento de las familias
y las mujeres siempre están en situaciones de mayor vulnerabilidad, como también en la situación habitacional. Cuando pensamos en lo difícil que es alquilar, bueno, si sos una mujer sola, si sos una mujer con hijos, si tenés chicos a cargo, no es tan sencillo irte, circular, que te acepten en lugares, ni que hablar si sos una disidencia, si sos una persona trans, si sos una trabajadora sexual, acceder a un alquiler o a una vivienda, o un trabajador o trabajadora de la economía popular. Y lo último que quiero decir, algo muy importante, es sigue existiendo el reclamo por la correcta aplicación de la ESI. La ESI, en un monto de educación sexual integral, que es ley desde hace como 15 o 20 años, es un lugar fundamental para que una persona reconozca lo que es la violencia y después pueda estar alerta ante eso, o para que los varones sepan en qué lo que significa ejercer la violencia y que no la ejerzan. Desde ahí puede empezar a cambiar hacia adelante. Bueno, Javier Milei en su plataforma de campaña dice eliminar la ESI directamente, ¿sí? Eliminar la educación sexual integral. Hablamos hace no tanto del 0800 Vida de que instaló Cynthia Houghton y instituciones evangélicas como en confluencia con Fernán Quirós y con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todos los hospitales porteños. Entonces, como que hay también en este avance de las derechas, ¿no? Y de estas propuestas tan radicalizadas, bueno, hay algunas personas sobre las que esas propuestas y esas violencias van a caer con mucha más fuerza que sobre otras y que tienen muchísimo más para perder sabemos todo el camino tan largo que toma ganar alguna reivindicación, ganar un lugar, ganar un avance, sea un cupo, sea, bueno, lo que fuera, sea un subsidio, un plan de vivienda para víctimas de violencia de género, lo que sea, toma años. Y después desarmarlo es un plumazo. Y son propuestas abiertas, libres de, bueno, hay que eliminar el Ministerio de las Mujeres. Larreta lo dijo. Claro. Vamos a achicar los ministerios, no hay más Ministerio de la Mujer. Bueno, si no está funcionando bien, vamos a hacer que funcione. Ocupémonos, veamos. Si hay que hacer la tal autocrítica, hagámosla. Eliminar el Ministerio de la Mujer es la respuesta con todas las deudas que hay. Bueno, no. Entonces, el sábado, por lo menos, en cada provincia y en cada localidad, por supuesto que se va a congregar gente. En la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, en el Congreso es la convocatoria de Ni Una Menos. Van a reclamar también por la libertad milagrosala, por supuesto. Las presas mapuche desde noviembre, de aquel comando unificado que hizo Aníbal Fernández con Anabela Carreras. Siguen presas esas 4 mujeres con prisión domiciliaria en una... motivo por el cual había renunciado la por entonces ministra de Gómez Alcorta. Exactamente. Ahora mismo se estaba haciendo una mesa que la vienen pateando desde entonces para ver si se resuelve y se desanuda esa situación en el sur, pero es también parte de los reclamos del sábado. Y por otro lado, la izquierda y la Asamblea Nacional de Familiares de Víctimas de Femicidios y Desapariciones también hacen otra convocatoria. La primera es en el Congreso, la segunda es el 9 de julio, la Avenida de Mayo, para marchar hacia Plaza de Mayo. La zona es más o menos la misma, la marcha es al mediodía, a las 2 de la tarde, hay como una suerte de festival y se va a leer el documento que se terminó de desarrollar ayer en asambleas que, perdón, lo último, en la Ciudad de Buenos Aires se hicieron en barrios populares. La de ayer fue en Constitución, en la Plaza Constitución, la del sábado fue en el barrio 31, también como pensando un poco en una lógica justamente de la economía popular, de que quienes son trabajadoras sexuales estén más cerca, estén en Plaza Constitución y digo, estén cerca del laburo. Bueno, como poder enganchar ahí también un poco, y entiendo que no seamos unas minas acomodadas en unas asambleas en no sé dónde, claro, medio inaccesibles. Y vos vas a estar en Mar del Plata. Sí, medio viajando, pero sí. Medio viajando. Mañana es el Festival Que Arda, que lo organiza Malajunta Mar del Plata, allá en Mar del Plata. Y va a haber una serie de charlas, de entrevistas, y me convocaron justamente previo a Ni Una Menos para hablar sobre vivir sin miedo. Así que si están en Mar del Plata, nos veamos allá. Pero bueno, aprovechar esta fecha, si van a ser 2 o 3 fechas al año, para conversar algunas cosas, para explicitar que seguimos pensando y viendo cómo hacer que el mundo sea mejor para todos. No es nunca una cosa. Sí, claro. Es mucho más sencillo no hacer nada, la verdad. Es mucho más sencillo. Siempre. Y siempre, como, ¿quién tiene ganas de que la puteen? Nadie tiene ganas de que la puteen. Es mucho más sencillo hacer nada. Pero lo vemos en un montón de países alrededor, en un montón de... o sea, no es solo acá que Milei dice las cosas que dice. Claro, obvio. Pasa en un montón de lugares, y eso, quienes tienen en riesgo sus derechos, su calidad de vida o incluso su existencia, sobre algunos cae más ese riesgo que sobre otros, por eso es más fácil en algunos casos no tener miedo a eso, y en otros decir, bueno, mira, un poco asusta si me van a empezar a cagar trompadas en la calle. Entonces, bueno, para que nos encontremos donde sea que podamos, todos. Ivana Sherman, muchas gracias. Gracias. Ya nos vamos, dale. Muy lindas las 3 estrellas, las